Dios es bueno, poderoso, y reconocemos su presencia y su grandeza en nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento. Ahora yo le quiero a usted invitar a que usted busque su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias, Vivian. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 16. Y nos vamos al versículo, vámonos desde el 23. Te había dicho el 25, pues está bien, pero vamos nosotros desde el 23. 16:23. Y si usted no tiene una Biblia con usted puede ser un cristiano. Amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y escuche esto. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Amén. Dios añada bendición a esta palabra. Esta palabra ha estado dándome muchas vueltas en la cabeza. Desde antes de la semana pasada, pero como teníamos la semana pasada la instalación que no se pudo realizar, pues teníamos preparada otra predicación, pero yo decía, tan pronto pueda regresar a predicar a la iglesia, pues entonces quiero hablar de esto, Señor. Y yo no sé si usted, aquellos que han tenido el privilegio de utilizar un altar, un púlpito para predicar, yo no sé, pero yo le quiero decir a usted algo. Muchas veces nosotros queremos traer una palabra y nos gusta esa palabra y tú dices, wow, esta palabra es espectacular, yo la quiero traer, yo quiero predicar, y de momento te sientas y te dices, pues Señor, ¿qué pasa? No sale nada, no fluye. O simplemente después que tú casi sientes que vas por la mitad, que sí ha fluido, dice, no es para ahora, es para después. Y tú le dices, Señor, ¿en serio? ¿Es en serio? Y le tengo que decir algo, usted siempre tiene que ser atento, estar alerta, pero sobre todas las cosas usted siempre se tiene que dejar regir por la voluntad de Dios sobre su vida. Si Dios no le pide que usted no haga algo, mire, sencillamente no lo haga.
Si usted le dice cállese, usted sencillamente cállese. Y cuando Dios le diga hable, usted barátese en hablar. Pero hágalo cuando el Señor así se lo pida, cuando el Señor así sea su voluntad. Y una de las cosas que me atrajo mucho la atención sobre estos versículos bíblicos es que en este capítulo 16, pero específicamente en estos versículos bíblicos, narran el encarcelamiento de Pablo y Silas. Y yo los quise traer porque nosotros estamos bien acostumbrados. Y cuando digo nosotros no me refiero a esta iglesia únicamente, me refiero a los creyentes, a los cristianos, a las personas que de alguna manera u otra creen en Dios. Nosotros estamos sumamente acostumbrados a que cuando las cosas están súper bien, nosotros nos encarillamos, nos esbaratamos adorando a Dios. Nosotros estamos ahí con este chijichija que se nos quiere caer las manos, que nos quedamos roncos. Vamos allí al concierto y nosotros estamos allí después que nos dan todas esas comerciales que dan. Estamos que no se nos entiende ni lo que habla, porque le queremos dar esa tremenda adoración a Dios. Pero qué difícil se hace adorar a Dios en esos momentos de dificultad. Qué difícil se abre la boca cuando hay enfermedad. Qué difícil se nos hace a nosotros cuando hay tristeza. Qué difícil se nos hace cuando hay situaciones, cuando hay pérdida. Qué difícil se nos hace adorar a Dios. Y es ahí que me gustan precisamente estos versículos de Pablo y de Silas. Y conste, ninguno de los dos se caracterizaba por ser adoradores. Uno era misionero y el otro profeta. Así que cuando yo me pongo a cantar, tú verás lo que Dios va a hacer. Amén. Si lo hizo con Pablo y Silas, lo puede hacer con la pastora. Yo lo declaro. Amén. La fe viene por el oír. Así que estos versículos bíblicos narran ese encarcelamiento de estos dos varones de Dios. Lo otro que nosotros pensamos es que porque estamos en los caminos de Dios, nada malo nos va a suceder. Que todo en la vida va a fluir realmente sin ningún problema en nuestra vida. Estos dos varones, Pablo era un misionero y Silas era un profeta. Y estos dos hombres van a parar a la cárcel luego de ser acusados falsamente, porque no fue una acusación basada en un hecho o una situación que ellos pudieron haber sido, mira, yo la hice, si la hice la tengo que pagar. El problema aquí, en el caso de este encarcelamiento, es que Pablo y Silas habían sido acusados falsamente por unos hombres molestos, porque Pablo reprendió un espíritu de adivinación de una esclava. ¿Sabes cuándo? Mientras ellos estaban predicando la palabra de Dios. Ellos están predicando, ellos llegan allí a Filipo y mientras van por allí caminando, van predicando la palabra de Dios. Y les tengo que decir esto. Detrás de ellos se va una esclava. Y esta esclava decía, oigan a esto. Ellos están predicando un camino de salvación. Pero por el otro lado, era adivinadora. ¿Tú me entiendes? Eso no pasa en esta iglesia. Eso no pasa que por la mañana venimos al culto y por la tarde vamos al espiritista. Eso no pasa. Pero esta mujer estaba ¿qué? Diciendo, estos varones predican, estos varones están hablando del camino de salvación. Pero por otro lado estaba adivinando. Y entonces había detrás de ella unos hombres que se aprovechaban del poder de adivinación de esta muchacha
porque cobraba. Pregúntale a la Janita Cassandra de la vida si paga o no. Y esto le estaba dejando buen dinero. Ellos estaban haciendo negocio de la adivinación de esta mujer. Y Pablo, que ya la había visto, que la estaba viendo, porque estaba caminando detrás de él, estaba caminando, dice que fue por varios días. Por lo tanto, Pablo tiene que haber visto que con la boca ella decía una cosa, pero sus frutos estaban lejos de lo que tenía que hacer, entregar su vida a Cristo. Por un lado ella decía, estos predican a Dios, pero ella no estaba entregando su corazón a Dios. ¿Entendiste? ¿Siguen entendiendo? No es solamente decir con la boca que hay un camino de salvación, es que tú tienes que atravesar ese camino de salvación y llegar a los pies de Cristo. No puedes venir a estar haciendo con la boca algo que con las manos y las piernas lo empañas o lo esbaratas. Lo que tú predicas, tú lo tienes que vivir. Lo que tú enseñas, tú lo tienes que vivir. Tú tienes que ser testimonio de lo que tú estás predicando. Porque por un lado no puedes decir que hay camino de salvación, pero por el otro lado tienes que decir, ven acá que te voy a leer las cartas a ver qué te depara el futuro. Cuando tú estás en Cristo, Él es tu futuro. Y eso estaba pasando allí. Y entonces cuando Pablo reprende este espíritu de adivinación para que salga. Y fíjate que Pablo va sencillamente a donde quién. ¿Donde la muchacha? No. Pablo fue directamente a lo que la poseía. Y le dijo, sal de ese cuerpo, sal de ahí. Y con la autoridad que tenía ese varón, reconociendo que era un hombre de Dios, fue liberada. Pero los hombres que estaban detrás de ella, que se lucraban, se molestaron con Pablo y con Silas. Y sucede que entonces los acusan falsamente. Y ahí es donde ellos van presos. La razón por la cual ellos van presos es porque reprendieron el espíritu de adivinación de esta esclava. Los hombres se molestan, los llevan a un juicio y estos son encarcelados. Pero fíjate, los amos de la esclava molestos con Pablo porque ya no podían obtener más ganancia, porque ella adivinara, los acusaron. Pero no solamente fueron a parar a la cárcel. La situación fue más difícil porque le dicen que no solamente los llevaran a la cárcel, los mandaron a que los ingresaban en el calabozo interior. En lo más adentro de la cárcel. No estés pensando en una cárcel del día de hoy. La parte interna de una cárcel de ese siglo tenía que ser terrible. Y allí mandaron a Pablo y a Silas. Lo otro, le pusieron seguridad. Le pusieron un carcelero que los vigilara. Los agolpearon. Los golpearon los azotaron con una vara. O sea que cuando ellos van allá al calabozo, tenían que estar como adoloridos. Y no basta con eso. Les mandan a poner un cepo. A lo mejor tú no lo ves bien, pero son 2 pedazos de madera en donde tú tienes que poner tus pies ahí adentro y eso lo que hace es impedir tu movilidad. Pero eso, además de impedirte tu movilidad, cuando tú estás mucho rato, oye, no estaban en un sillón reclinable, mi hermano. Estaban allí en el suelo, que posiblemente lo que había era tierra, polvo.
estaban allí, eso provoca dolores musculares horribles. Y allí, en medio de ese terrible, lo que te estoy contando, ese panorama tan terrible, ese panorama tan horripilante, lo interesante de esto fue la actitud que Pablo y Silas asumieron en ese momento. Estaban en una cárcel. No se lo merecían. Le dieron el calabozo como si fueran los más grandes criminales. Los azotaron con vara. Pablo dice por ahí luego en Filipo que se acuerda que de ese castigo que fue terrible por el dolor que le causó. Y entonces los sujetan a un cepo. Y en medio de eso, lo interesante de estos versículos bíblicos es que Pablo y Silas, en vez de quejarse, lo interesante es que en vez de molestarse o renegar de Dios, dice la palabra que estos varones se pusieron a orar y a cantarle himnos a Dios. Ahora entiendes. Entonces a ti te da un dolorcito de cabeza y tú dices, no me hablen de nada, y a ti que se te pasa un número porque no me llame para ensayar hoy. ¿Qué se cree? El que con este dolor de cabeza y cansancio que yo tengo, yo voy a estar allí 4 horas a esperar que a él le dé la gana. Eso no pasa tampoco. Lo que pasa es que alguien se llama Tito, pero no eres tú. Eso no pasa con los adoradores de esta casa. De paso, míralos todos por ahí. ¿En serio? ¿Ah? Mira el panorama. ¿Y qué comienzan a hacer ellos? A orar. Ellos comienzan a adorar. Estos varones, en medio de su crisis, estos varones en medio de la injusticia que estaban enfrentando, estos varones en medio de la oscuridad de un calabozo y el dolor que estaban pasando por haber sido golpeados y azotados con vara, en el silencio de la noche, solo se escuchaba su adoración. En el silencio de aquel lugar que tenía que ser espantoso, Pablo y Silas se levantaron como hombres de poder a llevar el mensaje de Dios allí a toda criatura, porque es precisamente lo que nos dice allí en Jeremías, perdón, en Isaías. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿para qué? ¿Para yo qué? Para darle libertad a los cautivos. Y cuando esos varones allí estaban escuchando a Pablo, aunque estuvieran encarcelados, su vida estaba recibiendo liberación porque estaban conociendo al Cristo que liberta. Amén. Él no buscó los mejores escenarios. Él dijo, me tocó la cárcel, en la cárcel predico. Me tocó estar aquí, aquí llevo palabra. Me tocó estar aquí, por ti voy a orar. Me tocó estar aquí, te voy a enseñar a adorar al Dios que yo creo. Amén. Pablo pudo haber estado allí quejándose. Oye, cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. ¿Y sabes lo que hubiesen visto los que estaban alrededor? ¿Saben lo que estaban viendo? ¿Saben lo que hubieran escuchado los que estaban alrededor? Las quejas. Moraleja. Precaución con lo que hablas, y mira a ver lo que escuchan los hermanos que están a tu lado, o aquellos que todavía no conocen a Cristo. Porque si tú le hablas mal de un hermano, mal de Dios, mal de la iglesia, el testimonio tuyo está siendo empobrecido.
Y dice que luego de ser dirigidos por el Espíritu de Jesús, dice que luego de que no van a los lugares que ellos se proponían ir, porque ellos querían ir a otros sitios. Estos no fueron los lugares que ellos dijeron, pues queremos ir para allá. Cuando tú lees el capítulo 16, ellos presentaron 2 lugares que ellos quisieron ir y dice que el Espíritu de Jesús les dijo, no, para allá tú no vas. Para allá tú no vas. Y ellos obedecieron la voluntad de Dios y llegan a Filipos para predicar el evangelio de salvación. Y es extraordinario ver cómo estos hombres no se enojan con Jesús por permitir que fueran presos y golpeados. No. Estos hombres en medio del dolor y sufrimiento levantaron una adoración, dice esta palabra, que levantaron una adoración tan poderosa que provocó que la mano de Dios se moviera de manera sobrenatural, haciendo que un terremoto tan fuerte estremeciera los cimientos de la cárcel, haciendo que inmediatamente se abrieran las puertas de la celda y a los presos se les soltaron las cadenas. Yo te pregunto a ti, ¿has pedido a Dios que tu adoración rompa cadenas? ¿Has pedido a Dios que cuando tú ores, los enfermos se sanen por la voluntad de Jesús? ¿Has pedido a Dios que cuando tú ores, las personas sean liberadas en Cristo? Porque esos 2 varones que estaban allí sentados, sujetados por un cepo, el poder sobre ellos era tan grande, que ellos en vez de estar quejándose, estaban adorando al Dios Supremo. Y ese Dios Supremo manifestó su poder sobre ellos. De esa misma manera, cuando usted adore, mi hermano, sus cadenas se romperán. Así que cuando te estés quejando, en vez de quejarte, alaba a Dios. ¿Estás entendiendo? Estos hombres fueron a predicar la palabra, en donde Jesús les dijo que fueran. No se dejaron engañar por una adivina que le estaba endulzando el oído. Estos hombres predican a Dios. Precaución, no todo el que te sigue viene de Dios. Hello, precaución en tu ministerio. No todo el que te dice, este hombre, esta mujer es una servidora, es un siervo. Ten precaución porque sus intereses pueden ser otros. Discernimiento te dice la palabra que tienes que tener para hacer la voluntad de Dios, para seguir la voluntad de Dios. Olvídate de los que te están al lado y te están levantando la cola, porque lo que están es buscando que en algún momento te escocote. A veces queremos estar en las iglesias y a veces estamos buscando por internet. Tanta gente que se pasa rápido. Tengo una palabra profética para ti. Oiga, mi hermano, si usted se inclina a Dios, si usted adora a Dios, la palabra profética le llegará de parte de Dios directamente a usted. Lo que Dios va a hacer en su vida, a usted se lo va a revelar. Que lo confirma a través de otros, pero es con usted. Él quiere esa relación individual, personal con usted. Él quiere que la adoración salga de usted. Él quiere que la oración salga de usted, porque es a usted con quien Dios quiere trabajar. Pablo no se dejó engañar. Los golpearon, los encarcelaron, pero oraron y adoraron de tal manera que las cadenas se rompieron. Así que mire, yo no sé por qué situación usted está pasando o cuán atado o encarcelado pueda pensar que usted está. Pero hoy Dios le dice, ora. Pero hoy Dios le dice, adora. Y Él se encargará de romper tus cadenas. Amén. Otra cosa importante es que estando allí a Pablo y a Silas le sujetaron los pies, pero no los pudieron callar. A usted le podrán sujetar, le podrán poner 1000 trabas, pero lo que Dios tiene para su vida, apunte lo que vendrá. Le podrán poner 1000 escollos en su camino, pero Él se encargará de uno a uno ir derrumbando cada escollo, porque la voluntad de Dios se cumplirá en su vida. Pablo estaba preso, estaba sujetado, pero era libre en Cristo. Y esa libertad, lo que Dios da, nadie lo puede quitar.
La libertad que da Cristo, el hombre no puede quitarla. Ellos continuaron proclamando el mensaje de Dios. Y yo no tengo la más mínima duda que en el silencio de la noche, porque aquí lo dice, los presos lo escucharon. Porque cuando se soltaron las cadenas, fíjese, dice a medianoche. Los eruditos, los teólogos no se ponen de acuerdo si cuando dice a medianoche es que él estaba empezando a medianoche o es que desde hacía largas horas estaba orando y adorando y los cogió a la medianoche. Pero no importa si empezaba o estaba a mitad o en qué momento fue, lo importante es cómo ellos estaban allí, estaban orando y adorando. Ellos estaban ante la presencia de Dios que trae libertad al cautivo. Ellos oraron. Y allí, cuando hubo el terremoto y se soltaron todas las cadenas, los presos no se fugaron. No estamos hablando de que a esos presos estaban pendientes a salir al otro día en probatorio. Estamos hablando de que posiblemente allí habían criminales con muchos años de sentencia, golpeados en las peores condiciones y que pudieron haber visto como su escape. Usted no lo hubiera hecho. Porque no estaba allí. Pero posiblemente si estaría bajo esas mismas condiciones, lo único que podía escuchar la gente era el ruido de sus pies cuando empezaba a correr. Pero ellos se quedaron allí. Y usted se ha puesto a preguntar por qué se quedaron allí. Porque estaban pasando cosas sobrenaturales. Hubo un terremoto grandísimo. El edificio o el lugar donde estaban se movió a tal magnitud que las puertas se abrieron. Y los cepos, las cadenas se rompieron. Pero el edificio no se hundió ni se derrumbó. Es que la mano de Dios es poderosa y Él hace lo que Él entienda. Cuando se soltaron las cadenas no se fugaron, no salieron corriendo, se quedaron allí. ¿Sabe por qué? Porque ya ellos habían recibido la libertad más grande que usted puede experimentar en su vida, y es la liberación del pecado. Es la liberación en Cristo Jesús. Y esa gente estando allí, la manifestación del poder de Dios sobrenatural a través de un terremoto le convirtió ese momento en la oportunidad para que Pablo y Silas siguieran evangelizando a todo aquel que se encontraba de frente. Yo no tengo duda que allí en la cárcel, cuando esos presos escucharon hablar a Pablo de la salvación que proviene de Jesús, ellos se tenían que haber quedado maravillados. Porque ellos estaban escuchando cómo Pablo y Silas oraban y adoraban, a pesar de que estaban adoloridos y encarcelados. Y ellos tenían que estar diciendo: este Dios es demasiado de grande, este Dios es demasiado poderoso, este Dios es demasiado de misericordioso, este Dios que ha provocado esto tiene que ser un Dios de demasiado amor cuando estos varones están aquí y en vez de estarse quejando, lo están alabando. En las buenas y en las malas lo estaban adorando. En los problemas, en las circunstancias, en el cautiverio, en la dificultad, en la escasez, en la desesperación, ellos lo estaban alabando. Y algo sumamente importante: ellos tenían un carcelero asignado.
Eso dice la historia, que tenían un carcelero asignado a quien se le había encomendado darle extrema seguridad, llevarlos al calabozo. Pero aparentemente el carcelero se quedó dormido. Bueno, porque dice que al despertarse se da cuenta que las puertas están abiertas y que las cadenas están rotas. Por lo tanto, que él sabía lo que iba a pasar. Las personas que trabajan en seguridad saben lo que eso implica. Quedarse dormido en medio de un turno. Pasa cualquier cosa a usted, ahora lo botan, en aquel momento lo iban a matar. Él lo sabía. El carcelero sabía que lo iban a matar. Y antes de que su jefe lo mataran, él cogió la espada para matarse él mismo. Y en ese preciso momento, justamente en el momento en el que él iba a quitarse su vida, pensando que los presos habían escapado, Pablo hace un grito. Pablo le gritó para que no lo hiciera y le dice: todos están aquí. Todos los presos, mientras tú dormías y se supone que nos cuidaran, no huyeron, están aquí y no se escaparon. Oye, vuelvo a decirte, tú que estás con pensamientos de hacerte daño, Dios te está enviando un mensaje. No lo hagas. Ora y adora a Dios y se romperán tus cadenas y serás libre en el Espíritu. No lo hagas, porque por lo que tú piensas que te debes suicidar, no vale la pena. No ha pasado nada que merezca tu vida. Pablo le gritó: están aquí. Todos están aquí. Y es que de alguna manera, mientras Pablo y Silas adoraban y oraban, los que les rodeaban los estaban escuchando. Y muchos de ellos tuvieron que haberse convertido a Jesús y se sintieron tan libres que ya no era necesario escapar de las cadenas, de los barrotes. ¿Sabes por qué? Porque cuando un siervo de Dios ora, algo pasa. ¿Sabes por qué? Porque cuando una hija de Dios adora, se rompen las cadenas de otro, pero también se rompen las tuyas. Este carcelero, posiblemente un hombre despiadado con dureza de corazón, al ver lo que había sucedido, dice que pidió luz. Claro, si su vida estaba en tinieblas, no estaba en Cristo. Fue ante Pablo temblando, los sacó de allí. Pablo no sale porque se va. Pablo sale porque el mismo carcelero que lo estaba cuidando es quien lo saca de la cárcel. Y le preguntó, un carcelero despiadado, que posiblemente era el que lo había azotado, es quien le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El que te está rompiendo tu vida posiblemente sea alguien que Dios está permitiendo que tú le des testimonio de lo que puede hacer en su vida. Posiblemente ese que te está masacrando tu vida, ese que te está molestando, ese que realmente te está tratando mal, ese jefe que a lo mejor tú no soportas, a ese jefe dale testimonio de lo que Dios puede hacer en tu vida y tú lo verás como esa alma llegará a Cristo y te preguntará: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero primero tienes que ver cómo Dios ha manejado en ti. Pablo, allí le preguntaron: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Oye, esa oración y esa adoración impidió que un hombre se quitara la vida. ¿Estás entendiendo?
Esto nos enseña que no importa dónde vayamos, si estás en las buenas o en las malas, levántate con la autoridad de Cristo, adórale. Y todo pensamiento de derrota, de suicidio, es reprendido a su nombre y dejará tu vida estar en paz. Y más aún, esa vida vendrá a los pies de Cristo y se convertirá, se arrepentirá, y con tu testimonio vendrá ante la presencia de Dios. Posiblemente en una situación similar, cualquier preso a lo mejor pudo haber huido. Fíjate que Pablo no pensó en huir, y lo más probable fue que asumió un liderato hacia los demás. Lo estaban respetando. Estaban haciendo lo que Pablo hizo. Él no se vaya tampoco. Estaban siguiendo a su líder. Y eso provocó que los otros presos no huyeran. Y es que este hombre se movía hacia donde Dios lo dirigiera, hacia donde Jesús lo dirigiera. Y eso hacía que Dios se glorificara en él. Si Pablo salía huyendo de allí, cuando se rompieron las cadenas, cuando se abrieron los barrotes, su testimonio pudo haber afectado a los demás y el carcelero se hubiese suicidado. Eres el instrumento que Dios ha puesto en la vida de alguien. Ora y adórale para que esa vida llegue a Cristo. Pero cuando tú te dejas dirigir, Él guía tus pasos, y segundo, Dios hará lo que sea para salvar una vida. Y tú puedes ser ese canal de bendición que Dios utilice. Pero es importante que sepas que hay que pagar un precio alto por ser ese instrumento para llevar a otros el camino de salvación. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a orar? ¿Estás dispuesto a adorar? Para que tu adoración pueda atravesar los barrotes de la cárcel espiritual de los que están atados. La vida de un adorador trae sus sacrificios. Porque no solamente lo que implica la preparación para venir a adorar. El intercesor, el adorador, tiene que también prepararse espiritualmente para estar siempre bajo la conexión, bajo la dirección del Espíritu Santo, para que precisamente en esos momentos de dificultad, cuando ore, cuando interceda, cuando adore, se rompan las cadenas. Amén. Pablo no estaba aquí tan cómodo como estoy yo sentada, ni estaba tan cómodo como estás ahí tú sentado. Pablo tampoco estaba tan cómodo de pie un ratito, con un aire que a veces da frío, pero qué bueno, porque afuera está haciendo más calor. Pablo no tenía la oportunidad de que cuando saliera de aquí ir a los pollitos a comer. Pablo estaba allí sujeto, allí, con los pies, y si tú los pones un rato así, de momento no te van a molestar. Está chévere. Y puedes estar un rato así, pero cuando tú tienes algo ahí, un cepo, que te está apretando tus pies, y que pasan horas, y horas, y horas, y tú posiblemente tengas sed, tengas hambre, deseas ir al baño, pero no te puedes parar. Alguien puso un cepo, y alguien quiere ponerle un cepo en tu vida espiritual para que tú no camines en Cristo. ¿Me entendiste? Para que tú no adores a Dios. Pero aún con ese cepo puesto, aún con su espalda lacerada por una vara, por unos azotes, Pablo decía: Señor, aquí estoy. Estoy preso, pero haré tu voluntad.
Oh Jesús, estoy aquí. Pero mira aquel que está preso y no te conoce. Yo quiero que te conozca. Y yo te pido, Señor, que él pueda arrepentirse y venir a tus pies, oh Jesús. Oh Señor, gracias por haberme permitido llegar a esta cárcel para yo poder llevar tu palabra a estos que están encarcelados. Y en medio de esa oración así decía. Yo voy a ser igual que Pablo, porque Pablo no se destacaba por cantar. Pero quizás cantaba de tu gloria y honra. De tu gloria y honra. Y Pablo estaba allí. Derrama. Oh Señor, no permita que mis dolores callen mi voz. No permitas que mis circunstancias impidan adorarte. Oh, habita en mí, Señor Jesús. Pero de la misma manera que habita en mí, habitan estos hombres que te necesitan. Oh Señor Padre amado, mis pies están aquí encadenados, pero mi espíritu está libre. Haz libre su espíritu. Señor Padre Santo, libértalos. Que ellos puedan ver tu gloria y tu poder. Oh Silas, no te calles, porque esos hombres van a escucharte que hay un camino de salvación. Oh Silas, Dios nos ha traído aquí, pero Él es grande y misericordioso. Él no nos deja mover, porque no nos vamos de aquí hasta que Dios haga algo. Porque no nos vamos de este lugar hasta que las cadenas se rompan. Porque no nos vamos de este lugar hasta que los presos sean liberados, no de sus cárceles, de sus barrotes, sino del pecado que los oprime. Oh, mi alma te alaba y yo te sigo adorando, Dios, aun cuando no me puedo mover, Señor Jesús. Oh Padre, porque no habrá hombre que detenga mis pies, porque tú lo has hecho como de sierva. Oh Jesús, tú rompes las cadenas. Oh Jesús, tu grandeza se manifiesta sobre estos hombres. Y se escucha y se siente un terremoto poderoso. Y en ese terremoto, en vez de traer daño, trajo liberación. Y en ese terremoto hubo allí algo que rompió esas cadenas. Allí se rompieron las cadenas que estaban impidiendo que esos hombres fueran liberados. Allí se desató la gloria de Dios. Allí se desató el poder de lo alto. Allí la presencia de Dios se glorificó, se manifestó, y ellos fueron libres. Pero permanecieron allí porque dijeron: de lo que yo he recibido, eso daré. Hoy Dios rompe tus cadenas. Ponte de pie, porque hoy no hay nadie que impida que tú sigas ahí. Hoy se rompen tus cadenas. Hoy Dios cumplirá sus propósitos en ti. Adórale. Pídelo. Dile: oh Señor, que haya fuego sobre mí. Aleluya. Derrama esa gloria, oh Jesús. Derrama esa gloria, porque yo quiero servirte. Derrama esa gloria, porque mi voz la tendrán que escuchar muchos. Para tu gloria y para tu honra. Habita, oh Jesús. Habita en mi corazón, para que nada